noches, Daniel. Hoy no vine con estrellas, vine con charreteras, mirá. Ah, te han ascendido de jerarquía. Pude subir un poquito, porque como voy entendiendo me van poniendo ahora charreteras, viste, esas cositas. Está muy bien, está muy bien. Bueno, bienvenido, Daniel. Gracias. Otro martes juntos, feliz y contenta. Acá todos te están saludando. Así Bueno, que vamos a comenzar con la pregunta que quedó de la vez pasada. ujú. Justo no pude escuchar. Hoy mandé una pregunta al programa donde estuviste sobre el ego y no pude escucharla. Después voy a tener que escuchar. Sí, Viste que la respondimos. Vamos para ahí. Bueno, empezamos con la pregunta de la vez pasada, Daniel, que quedó pendiente. La Vos hablaste jerarquía. de las iniciaciones del reino humano. Bueno, lo que queremos ahora saber es sobre el reino angélico. Eh, Más o menos se sigue en los mismos principios de, de tránsito, de camino evolutivo para poder pasar por las iniciaciones. Nada más que en el caso de los ángeles, si se quiere, nacen con un grado de perfección muy superior al de los humanos. Entonces, ellos eh, ya saben desde el momento de ser concebidos lo que es su labor. Y en el desarrollo, en el desempeño de su labor, trabajando la labor, en el caso de ellos, de, como siempre les digo, proveerles de sustancia, es decir, buscar de que se cristalice, de que se concrete, en alcanzar el objetivo que Dios tiene de plasmar su voluntad en la dimensión que sea y de la manera que sea. Siempre los ángeles están trabajando en esto, en ese proceso de llevar adelante esa voluntad de Dios hasta que alcance su objetivo de concretarse. Es que ellos van ganando jerarquía, es decir, van evolucionando espiritualmente, de acuerdo a cómo lo desempeñan, el tiempo que esto lleva y lo que alcanzan en sí. De todas maneras, nunca fracasa, un ángel no fracasa jamás, un ángel no se equivoca, porque la perfección está presente en ellos de una manera muy poderosa, muy fuerte, ¿no? El libre albedrío que tienen es desde la perfección en la que viven y que conocen y que se desarrollan. Entonces, en el caso del ser humano, tiene que ir viviendo experiencias para ir reconociendo y sabiendo diferenciar, ¿no? El bien del mal, por ejemplo. Entonces, hasta que eso no se sepa reconocer, no se sepa diferenciar, es que cometemos muchas veces errores y vamos probando y de acuerdo a los resultados vamos de alguna manera corrigiendo nuestro andar o afirmándonos y acelerando entonces los procesos. Y después, bueno, existen no tantos títulos jerárquicos, como sí tal vez los hay más dentro de lo que sería el reino humano, superhumano, pero sí dentro, por ejemplo, de lo que sería la categoría de un ángel, hay ángeles con distintas jerarquías, con la misma definición de ángel, pero distintas jerarquías que le permiten trabajar. Por ejemplo, hay ángeles que trabajan en la construcción de una planta, hay ángeles que trabajan en la evolución de un mineral, el vehículo la fracción álmica, digamos así, de un animal, en lo que hacen los vehículos de expresión de un ser humano. Es decir, hay distintas labores y por supuesto también son distintas jerarquías. Los que trabajan para la construcción de un cuerpo físico, por ejemplo, un cuerpo emocional, mental, humano, por ejemplo, ahí hay tres ángeles, el físico, el emocional y el humano,
Ya entre ellos hay una diferencia jerárquica, porque el que tiene que desarrollar la forma mental, es decir, el cuerpo mental, tiene que ser obligadamente más evolucionado, porque la energía que maneja, que tiene que concentrar y concretar, es mucho más sutil que la física, que es más densa. Entonces, ese ángel, por ejemplo, tiene más jerarquía, quien construye el cuerpo mental, que el ángel que construye el cuerpo físico. El ángel que de alguna manera está por encima de todos ellos es el ángel de la guarda, Ajá, que es quien supervisa la construcción de todos estos cuerpos, más de alguna manera también cómo se va almacenando los conocimientos que va adquiriendo cada persona a partir de la vida que va llevando adelante y cómo eso entra en las memorias de cada uno de esos cuerpos y lo administra aquel ángel. Entonces tiene más jerarquía todavía, es decir, es un ángel de jerarquía solar. El ángel de la solar. guarda viene del sol, no Sí. pertenece a la evolución terrena. Entonces también se le llama así ángel solar. Eh, eh, Como está escrito, él viene de un universo anterior a este. Es decir, en aquel universo anterior a este, él alcanzó la máxima evolución posible. Entonces, en aquel grado de evolución que alcanzó, le es hoy suficiente para poder guiar y llevar por buen camino a los hijos de Dios, ¿no? Entonces, cada persona, cada hijo de Dios tiene un ángel de la guarda. Bueno, hay ángeles de jerarquía solar, hay ángeles de jerarquías cósmicas, hay arcángeles, es decir, hay no tanta jerarquía les posibilita tener un mayor alcance hasta físico y temporal para poder abrazar todo lo que de alguna manera tiene que ver con lo que hace a su evolución. Yo comentaba en algún momento que, por ejemplo, en el caso del ángel de la guarda, sobre él está escrito que él conoce el fin desde el principio. Entonces, desde un inicio, él conoce el fin de su protegido. Es decir, a dónde lo está guiando, porque si no, no lo podría guiar, ¿no? Claro. Porque hay personas que dicen que guían a otros y en realidad tampoco saben muy bien a dónde van o por dónde. Él conoce el fin desde el principio, o sea, desde que asumió de alguna manera como guía, él conoce a dónde tiene que conducir al Hijo de Dios. Entonces, su conciencia abarca el tiempo también. Entonces, está visto lo que ha de venir. Entonces, siempre él está tratando de preparar a, a su protegido de la mejor manera posible para que pueda encarar y salir triunfante las situaciones de su porvenir, es decir, lo que le espera. Distinto a nosotros, como he dicho, que si nosotros pudiésemos saber el porvenir, querríamos cambiar muchas cosas Claro. porque la querríamos manipular a nuestra conveniencia según nuestro entendimiento limitado, ¿no? Nosotros pensamos normalmente donde más fuerza ponemos en el mundo material y pensamos que la vida hay que vivirla de alguna manera más provechosamente para la felicidad, para la alegría, para distracción, esparcimiento, entonces acomodaríamos las cosas en ese sentido. No estamos viendo la eternidad del espíritu o el camino que tiene que transitar, al menos por el mundo físico de evolución y de crecimiento, de expansión de conciencia, para poder trascender el límite material o el mundo material para entrar a vivir de manera consciente en el mundo etérico, más sutil, pero también como una escuela superior. Entonces, el ángel de la guarda acompaña por todo ese proceso. Él tiene que tener otra jerarquía, otra iniciación. ¿Cómo se reconocen? Eh, es la luz, es la vibración, son
son muy sutiles, tal vez desde lo físico uno no distinguiría, ¿no? Es decir, perdón, la comparación es muy burda, pero si veo una luz encendida no distingo si es de 40 o de 60 watts, perdón la comparación, pero es decir, desde lo físico por ahí uno no lo distinguiría, pero cuando uno está adentrado en conciencia dentro de ese mundo de la luz, eso que parece algo tan sutil que es imperceptible para quien no está entrenado, cuando uno está entrenado y vive más consciente esa realidad, porque jerárquicamente está transitando de manera consciente dentro de ese reino, o que uno puede distinguir los distintos grados de evolución. ¿Esto qué hace? Que uno sepa cuándo callar y cuándo hablar, porque cuando uno sabe estar delante de quien está por encima de uno, uno sabe que debe hacer silencio. Entonces, no es lo más importante lo que yo quiero preguntar, lo más importante es lo que él tiene para decirme. Entonces, esa es la actitud en los cielos. Acá en el mundo, bueno, nosotros siempre curiosos, siempre queriendo saber más, siempre curioseando qué hay por ahí de información, construyendo nuestras propias preguntas, descubriendo y encontrando preguntas nuevas que surgen a partir de informaciones que vamos tomando por ahí. Queremos evacuarlas, estas preguntas, queremos obtener respuestas, pensando que la respuesta nos va a saciar. Pero en realidad muchas veces la respuesta a preguntas que ni siquiera corresponden a nuestro momento evolutivo, porque no van por necesidad, sino más por curiosidad, despierta esa respuesta nuevas preguntas e interrogantes sobre temas que en realidad no conozco. Entonces termino hablando y preguntando sobre cosas que jamás verdaderamente vi y no termino de estar totalmente seguro de que exista o que sea así. Y entonces hasta desde ahí a veces nos empecinamos en discutir sobre algo que en verdad ni siquiera lo vivenciamos, ¿no? En el caso del humano. En el caso del ángel, como digo, no están preocupados por lo que le falta por conocer, están ocupados en hacer lo que saben que deben hacer. Y saben, como deberíamos de saberlo nosotros, que la evolución se va desarrollando en el presente, aplicándose en hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. No tan preocupados por lo que viene, sino bien ocupados de lo que estamos viviendo presentemente. Entonces, ponemos de manifiesto lo que sabemos. Ellos ponen de manifiesto lo que saben, procesan esa energía, la sustancian y vinculan y relacionan a toda la creación y a todo el que de alguna manera se tiene que ver afectado o alcanzado por esas energías. Entonces ellos tejen, construyen esos hilos de conexión, ¿no? Hasta donde tiene que llegar, todo según la voluntad de Dios que está dentro para darle una forma y lo podamos entender con palabras, es como un paquete de información que ellos saben desmenuzar, ¿no? Que es decir, esa voluntad del Padre, y entonces ahí ve hasta dónde tiene que alcanzar y llegar esa labor que se les encomienda. Entonces, el ir llevando adelante esta tarea, que para muchos de ellos son a veces miles de millones de años para poder concretarlo, todo ese proceso de ese trabajo abnegado, constante, amoroso, desinteresado, es decir, gozoso de poder cumplir con la voluntad del Padre, los va llevando por el camino de la evolución y los va llevando en ese camino de jerárquico de ascensión constante. Cuanto más lejos llegan, es decir, con su objetivo, no pueden ir más allá de lo que el objetivo tiene en sí, es decir, de lo que sería el propósito tiene fin como objetivo, no van más allá, porque el objetivo es alcanzar el límite de expresión, y en ese camino se encuentran con una realidad, es decir, es como llegar a los límites del ambiente en el que estamos, en donde nos encontramos con una puerta que al abrirla entramos en otra realidad de conocimiento de un espacio mucho más amplio, dentro del cual está contenido este ambiente en donde estamos evolucionando y creciendo y desarrollándonos.
Entonces, así va siendo la evolución, como la viven siempre en el presente. Igual será para nosotros, nada más que dentro del reino humano, el camino evolutivo, ¿no? Ir creciendo y tomando conciencia de todo y cada uno de los detalles de este mundo en el que estamos, para poder entrar en mayor conciencia y tomar protagonismo en un mundo superior, más sutil. Mira, te voy a hacer una pregunta. Vos sabés que yo había escuchado una vez que se había dicho que el arcángel Uriel fue un sacerdote. Y que después, a mí me sonaba raro, pero por ahí vos me lo podés confirmar esto o no, que era un sacerdote, que el arcángel Rafael fue un médico. ¿Realmente fueron humanos y después fueron arcángeles? Porque no me suena eso, no me... No, un arcángel siempre es un arcángel. Lo que pasa es que un arcángel sí puede tomar una forma humana, pero tiene Sí. una forma humana pasajera como cualquier persona. A ver, esta forma humana que tenemos tiene vida y tiene un tiempo de estar gracias a la vida espiritual que en esencia llevamos adelante, ¿no? Entonces somos un ser dentro de una forma física, viviendo el presente evolutivo. En el presente estamos aprendiendo de lo que la vida nos enseña y también aprendiendo a compartir lo que hemos aprendido, creciendo y ayudando a crecer. Un arcángel está en la misma situación, nada más que en vez de ser una chispa divina humana, es una chispa divina angélica, del reino angélico, con jerarquía de arcángel, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de un arcángel, entonces toma una forma física que los padres, es decir, nace una criatura en una familia, los padres ven una criatura como tantas familias que ven a las criaturas que vienen al mundo en su seno, lo toman, lo entienden como hijo, no saben diferenciar un espíritu del reino angélico, un espíritu del reino humano. Los comportamientos, las actitudes son iguales, es decir, no hay diferencia en la actitud, en los comportamientos, en la expresión, hasta que en algún momento de despertar, claro, porque los seres humanos mayormente vienen al mundo por karma, es decir, deudas de aprendizaje, todavía hay muchas cosas por aprender, y entonces vienen al mundo traídos por esas leyes que los obligan o los fuerzan o los condicionan a prestar atención para aprender y trascender. Cuando trascienda, no está obligado a vivir las mismas experiencias, ya las aprendió, ¿no? Después sentirá uno la necesidad de compartir lo que aprendió con quien todavía no ha aprendido y está sufriendo por su ignorancia. Entonces, para que deje de sufrir, uno viene a atender esa ignorancia compartiendo el conocimiento. El arcángel también está haciendo esto, nada más que, es decir, de compartir su conocimiento y también, como por ejemplo lo hace un maestro, está compartiendo, irradiando su energía, es decir, su presencia en el mundo físico, más allá de que los padres lo vean como una criatura común, el mundo lo ve así. Hay una energía que está irradiando, que en el mundo material concreto está acelerando, pero de manera inconcebible, el proceso de materialización de lo que es el propósito a través de su vida, ¿no? Entonces, no es solo sustancial materialmente, sino es sustancial en todos los niveles. Y depende, por supuesto, de la labor específica de cada uno de ellos. Aparte de lo material, es sustancial dentro de lo que es el plano mental, el plano emocional, aparte de lo físico, ¿no? El causal, el espiritual, el álmico, el ádico, el búdico, es decir, está trabajando con todos los niveles evolutivos conocidos dentro del mundo físico, los que están por encima de este reino humano, porque él está moviéndose en todas esas esferas. Tiene un cuerpo físico, pero su ser se mueve dentro de ese espacio, aunque tenga un cuerpo físico. Aunque a través del cuerpo físico no sea consciente del ser que es,
el ser no deja de obrar o de trabajar eh, como debe hacerlo, porque su cuerpo no esté al tanto de lo que en esencia es. Entonces, con el tiempo irá tomando conciencia del ser que es. Pero puede ser. Quien ha venido mucho a la Tierra, por ejemplo, y ha tomado muchas formas físicas es Gabriel. Sí. Gabriel ha tenido muchas encarnaciones. Pero bueno, Gabriel es el mensajero de los dioses. Entonces ha Qué venido bien. muchas veces a la Tierra a traer mensaje, ¿no? Es decir, mensaje a través de una forma humana. Hay personajes de la historia, que fue él, y bueno, y ha ayudado mucho en lo que hace a la evolución humana. Ay, qué lindo. Me quedaría, no sé por qué me apasiona y encima me emociona y quiero llorar, ¿viste? Qué raro. Voy con... no, era la llorona yo, no era Claudia, ¿viste? Bueno, mira, voy con una que me pidieron. Es medio larga, pero no sé, bueno, yo te la hago así. Vamos. Moisés cumplió con su misión realmente porque estuvo 40 años en el desierto. Llegó a la tierra prometida. Realmente el Padre le dictó todos los mandamientos. Sigo, ¿eh? ¿Sigo? Pues está todo como dice. Y ya me voy a ir olvidando si son tantas cosas Bueno, juntas. vamos con Moisés. ¿Por qué estuvo 40 años en el desierto? Porque algunos dicen como que no pudo llegar a la tierra prometida. Yo te hago cuentitos, ¿viste? No pudo llegar a la tierra prometida porque él desobedeció al Padre, entonces no le permitió llegar a la tierra prometida. ¿Eso es cierto? No, no. Así está escrito, pero no es cierto. Eh, a ver, volvemos a la idea de ese padre que castiga. Es decir, desconfiaste de lo que te dije y entonces no vas a ver. No, no, no es así. Bien. A ver, la distancia que se recorrió fue interesante en el desierto. Y no estamos hablando de un grupo, salimos nosotros, personas que tienen la voluntad de conquistar su espíritu, de liberarse de esta materia, de trascender. Eran familias, había muchos niños, personas de edades avanzadas, enfermas, sin comida, sin bebida. No era que se marchaba por día 15 kilómetros. Claro. Entonces era muy poco lo que se avanzaba. Eh, Tratar de ponerte en el lugar, traten de ponerse en el lugar de estar llevando miles de personas que en un principio salen felices detrás de quien los guía, un poco por los prodigios, de alguna manera los prodigios que había de las plagas y todo esto que fue más parecido al Dios que muchos querían tener en aquel momento, un vengador, ¿no? Claro. Alguien que de alguna manera castigaba al que los acosaba, entonces como que sentían que Dios los defendía, y entonces a quien fueron siguiendo era a aquel que de alguna manera entendían como representante de Dios, porque por su mano llegaba el castigo a los que los sometían, los tenían como esclavos, y ellos no tenían su tierra y su lugar, era una vida de esclavos en el cual heredaban y venían hijos al mundo y todos para ser siempre esclavos. Entonces no se veía salida. La llegada de él con todos estos anuncios mostró una salida y se le siguió. Pero cuando se sigue fue sobre todo en el momento presente en el que se vivía el fin de la esclavitud. Pero el fin de Claro. la esclavitud, aunque esclavitud al fin, había, aunque sea un pedazo de pan, aunque sea un poco de agua, aunque sea un lugar siempre, aunque sucio, donde se podía dormir, un espacio en donde algunos podían llegar a tener una familia y más o menos llevarlo adelante. Pero cuando se salió al desierto, muchas de esas cosas que parecían poca cosa, ni siquiera eso estaba en el desierto. No había un lugar donde dormir, no había un techo, no había comida,
no había una palabra que se dirigiera de alguien que de alguna manera compartiera una alegría, porque era todo penuria, era pesar. Quedaba atrás lo que era la esclavitud, pero venía todo esto. Yo estoy haciendo este relato porque para que entiendan cómo el ánimo va cambiando, y una cosa Sí, es salir, se terminó la esclavitud, y otra cosa después empieza a haber años de caminata en donde había que estar considerando qué es lo que limitaba el avance, los que tenían más edad y los enfermos, y las claro. criaturas, había muchas criaturas. Entonces, había que limitarse a lo que ellos podían hacer. Entonces, no podía dejárselos atrás, porque la idea era salvar a todo el pueblo. Entonces, para que todo el pueblo se salve, se marchaba al ritmo de los más débiles, de los más pequeños. Entonces, por eso llevó tanto y tanto tiempo atravesar esa distancia, que era, igualmente digo, era considerable. Una Ujú. cosa es si nosotros vamos a recorrer 1000 kilómetros a pie, pero sabemos a dónde vamos. Hoy nosotros tenemos rutas, están marcadas, hay carteles, tenemos mapas, pero en ese momento era intuición. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos a veces, ¿no? De la meditación. ¿Cómo meditamos? ¿Lo conseguimos? ¿Nos cuesta serenar la mente? Imagínense lo que era un momento de retirarse para entrar en comunión con Dios teniendo miles de personas gritando de hambre, de dolor, de angustia, con reclamos. Entonces Claro, todas esas cosas pesaban y sumaban años a cada día, encima la responsabilidad y el peso. Bueno, entonces el ir acertando y el ir viendo tampoco era tan simple. Hay mucha gente que piensa que el hablar con Dios es que como si uno recibe un mapa ya todo marcado el camino de a dónde tiene que ir. Entonces, el acercarse a Dios es percibir lo que irradia. Y entonces, él lo que irradia está limitado a lo que necesitamos. Entonces, también lo que se puso a prueba, porque para ser el pueblo elegido, es la fe. Y la sí. fe se fue perdiendo enseguida de camino y empezaron a dudar. Ya en algún momento Claro, dudaban de él, por eso cuando cuenta que sube al monte y baja y está días ahí arriba y viene con las tablas, los mandamientos, se encuentra con que construyeron ídolos, juntando y uniéndose como traían de los egipcios. sí, Entonces, querían que el Dios verdadero los amparara, los cubriera, los protegiera, los alimentara, los llevara en corto plazo a una nueva tierra, pero a su vez tenían una actitud de desconocer al Dios verdadero. Simplemente claro. aprovecharon la oportunidad de dejar la esclavitud, pero no tenían un reconocimiento de Dios. Entonces, todo eso también hizo que se estirara en el tiempo. Sin embargo, eran pocos, pero lo sabía, sobre todo primero Moisés y después los más cercanos, que no perdían esa fe y tenían la seguridad, pero eran porque que de alguna manera quienes tenían contacto. Los demás seguían a quien tenía el contacto. Entonces, cuando las cosas ya no son como soñaron o como creyeron, es en donde empiezan a perder las ilusiones que tenían, empiezan a verse que ya cada vez más lejos los sueños o inalcanzables. Bueno, toda esa falta de fe, ese paganismo, toda esa incredulidad, un poquito alentado por la triste realidad de ser esclavos y de vivir así generación tras generación, y aunque tuvieron todos los prodigios que de alguna manera tendrían que haberles ayudado a fortalecerse en su fe, porque Dios les estaba dando señales, aún así dudaron y se pusieron a adorar a dioses paganos, ¿no? Entonces, todo eso hizo que se estirara. Bueno, y muchas cosas más. Por eso, imagínense, una cosa es ver la película y la película Sí, toma desde una cámara a la gente sufriendo, caminando, marchando, pero traten de ponerse en el lugar, en la situación de todo lo que se está viviendo. Venían hijos al mundo en esa situación, se encargaban claro, hijos en esa situación, es decir, había muchas cosas que estaban viviendo. Es decir,
se peleaban, se mataban entre sí, porque existía esta cuestión de la supremacía y el poder del hombre sobre la mujer, entonces siempre la quiso someter y manejar. Moisés no transmitía eso, pero sí ellos lo tenían como en su cultura, en su formación, en su creencia. Entonces eran todas cosas que no agradaban tampoco a Dios. Porque no agradaban a Dios no quiere decir que los haya castigado, sino que quiero decir que todo eso los mantenía alejados del camino recto que Dios siempre está marcando e iluminando. Entonces, en lugar de seguir un camino recto, ellos eligieron seguir el sinuoso. Sí, Y claro. entonces, así fue que llevó y que demoró todo ese tiempo, ¿no? O sea, hasta ahí Y más las o menos. tablas de los mandamientos se las dictó Dios, el Padre. ¿Y Claro, crees que hoy se podrían cambiar esos mandamientos o reglas o cómo se llamarían hoy? no, no. Lo que pasa es que mandamiento nos parece que es una orden que alguien nos está dando, Claro. pero Ujú. en realidad son una referencias primarias. Es como decir, hay que entenderlas en toda su dimensión y verdaderamente cuando uno lo entiende, por el propio entendimiento las convierto en mis cimientos. No es porque me lo han impuesto. Es decir, yo jamás en mi vida he pensado en matar, no porque hay un mandamiento que dice no matarás, no es que Claro. no pienso en matar porque tengo miedo que Dios me castigue. Es No algo lo que yo sentí. siento. Para mí Claro. eso no es un mandamiento como una orden. Para mí Exacto. es una seguridad, es mi base o es parte de mis cimientos, ¿no? Entonces, todos estos mandamientos hay que entenderlos. Los judíos un poco que hasta el día de hoy toman como a rajatabla lo que eso significa, y lo que vino a hacer Jesús, otro judío, es a darle vida, es decir, a trasladar lo que son los mandamientos a la vida diaria y cotidiana, ¿no? Entonces, es lo que, bueno, no, ellos se dedicaron a adorar la tabla, a adorar la ley, a tal grado de respeto y de temor tenían por ella, que ni siquiera las conocían a veces, o no se las Claro. podía tocar, o no estaba al alcance de las personas. Entonces era algo que estaba muy lejano. Y con esta cuestión de siempre presente la diferencia que estaban haciendo entre las personas por su conocimiento, por sus bienes, por su formación, siempre haciendo castas así, distanciándose el uno del otro, hizo que aceptaron que unos pocos manejaran esa información o ese conocimiento y lo administraran por todos los demás, pero también era algo conveniente, Claro. porque no exigía demasiado esfuerzo, nada más que agachar la cabeza y escuchar la lectura de aquel que sabía leer y que por ahí Exacto. hacía una interpretación de lo que leía. Entonces nunca me preocupé por leer, por investigar, por profundizar en su conocimiento, es decir, en el verdadero valor y sentido de lo que me estaban leyendo. Entonces me sometía a eso y quedaba siendo parte de ese pueblo perdido, confundido y dependiente. Entonces, dejaron de ser esclavos de los egipcios y pasaron a ser esclavos de los sacerdotes con el tiempo, en donde Claro. dependían de lo que les diga y a su vez también constantemente estaba la presión y la amenaza. Donde se Sí. portan mal está el castigo de Dios, es vengador, parece sádico a veces llevar a un padre a sacrificar a su hijo, bueno, no sé, cosas como muy bárbaras que como digo yo, que el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza, ¿no? Es muy humano este Dios que aparece en las escrituras. Pero el Padre es todo amor, es decir, en la luz no puede serse, no puede uno ser otra cosa que no sea transparente. Entonces, no puede existir nada que no esté asociado a esa luz, ¿no? Entonces, todo es claro. Y así con esa claridad llega a todos Dios, porque es esa propia luz.
O sea, no tiene ira, no es vengador, no está castigando, no mata a unos para beneficiar a otros, como por ahí muchas de esas historias hablan, ¿no? Es decir, un pueblo elegido, uno se elige para ser parte del pueblo de Dios, pero Dios no elige a una persona y castiga al que Al resto. persigue a la persona elegida suya. De hecho, con la venida del propio Jesús lo demuestra. Dios no le quitó la Exacto. vida a las personas que lo crucificaban. Entonces tuvieron su oportunidad, tuvieron la posibilidad, escucharon la palabra, tuvieron su presencia. Lo más rico de todo, más allá de las palabras, es la presencia, porque la presencia en el mundo altera el mundo entero, ¿no? De un maestro. No importa dónde se encuentre geográficamente hablando, físicamente, ¿no? Porque, es decir, al ser instructor del mundo, es Ujú. decir, el mundo entero se ve afectado por su presencia, por su irradiación. Entonces, todas esas cosas pasaron, a ver, desde el sentido más palpable, concreto de las personas, pasaron inadvertidas. No pasó inadvertida para ningún espíritu, porque a nivel espiritual, esa presencia suya activó lo que sería la devoción a los ideales espirituales en todo ser humano sobre la tierra. Entonces, a partir de ahí comienza ese camino que no es el que Dios quería, pero comienza ese camino de la formación de la religión, en donde se van estructurando. Estructurando, me refiero yo en el mejor de los sentidos, es decir, organizando inteligentemente para poder acompañar, llevar a los que buscan de seguir ese camino, acompañarlos a lo largo de ese camino y también brindarles la seguridad. Entonces, el que él partiera de este mundo a manos de las personas, Sí, no quiere decir que Dios pierda sus estribos y castigue y lastime. El caso de Judas, que se dice, es decir, como simbólicamente, ¿no? El traidor, el que vende o el que está más aferrado a la materia, él se quitó la vida, o sea, no es que Dios le quitó la vida, ¿no? Él se quitó la vida exacto. cuando tomó conciencia de lo que había hecho. Entonces, no es que Dios está lastimando, Castigando. amenazando, ni manteniendo a la gente en el desierto sufriendo cosas inimaginables por el solo hecho de que lo desconocen, ¿no? Sino que es en realidad su falta de atención, de concentración en lo que deben hacer, lo que los mantenía desconectados y en esa desconexión andaban deambulando, porque en definitiva en algún momento parecían encarrilarse cuando lo amaban a Dios y escuchaban la palabra, pero en otro momento que la mente los invadía, pensaban en pedirle a los dioses egipcios para que les ayuden contra. Entonces, amaban a Dios, al Dios verdadero, pero en otro Ujú. momento tenían otros dioses alternativos. Pero pobre Entonces, Moisés, Daniel, pobre Moisés, le pasó de todo, porque encima tenía que estar con toda esa gente. ¿Por qué tuvo que pasar por eso? Eh, Está bien, pero si no se sacrificó demasiado o Dios quiso que pase eso, ¿no? Dios no quiere que pase eso, pero alguien tiene que hacer el sacrificio por otro siempre. Sí, Es decir, para que aprendan los más testarudos, los más rezagados, los que están más ajenos de lo que es lo importante y lo esencial, los que están conscientes de todo eso y de lo importante, tienen que sacrificar a lo mejor la paz que podrían llegar a tener dado claro. lo que han alcanzado por estar cerca de los que no. Por ejemplo, un maestro dentro de un aula. Un maestro disfruta compartiendo enseñanza, pero también hay que mirar el otro lado en el cual tiene que estar, y sobre todo en los primeros grados, eh, tratando con la falta de conocimiento, de actitud de los alumnos, de compromiso.
de comportamientos apropiados. Entonces, ahí tiene que tratar con todo eso, que es algo que él ya trascendió hace mucho, pero por lo que necesitan, ¿no? Entonces, el pueblo tenía que ser liberado. Bueno, imagínate, estaban sometidos por los egipcios. Entonces viene alguien que los va a guiar. Ese alguien que viene del cielo los va a guiar dentro del mundo real. Y el mundo real es que están, aunque como esclavos, viviendo, y cuando salieron de esa realidad para ser liberados y buscar una nueva tierra, tenían que transitar un camino. En ese camino casi muchos no estaban viviendo, sino sobreviviendo. Exacto. Entonces, el que los guía tiene que estar preparado también para vivir toda esa realidad. Él no, a ver, si fuera, que hoy hay muchos, ¿no? Pero un falso profeta, él se hubiese tenido sus tiendas y su atención especial. Pero de alguna manera quien está guiando tiene que dar ejemplo y también tiene que pasar por esa necesidad. Nada más que la gran diferencia, en este caso, entre Moisés con el pueblo era la fe. Exacto. Es decir, no era solo fe por creencia, porque él no recibió los mandamientos por creencia, es porque tenía y estaba en comunión con Dios. Entonces, no importaba lo que hicieran los demás, nada cambiaba su realidad consciente. Eh, pero claro, los demás lo siguieron por conveniencia, como digo, y después se encontraron con el paso del tiempo, empieza a decaer todo esto y se ve que, es decir, ese entusiasmo que había por salir de la esclavitud y encontrar la Claro, tierra, habrán pensado que no iban a marchar mucho, que le iban a encontrar, porque uno claro. crea esas ilusiones, esos sueños, pero después está la realidad de ese desierto, ¿no? Y el padre habla en un tiempo de eternidad, ¿no? Entonces el padre dice, pronto llegarán, y ese pronto llegarán pueden ser 200 años. Pero claro, lo que pasa es que el pronto para él en una eternidad, entonces nosotros también tenemos que saber, cuando escuchamos de Dios su expresión, saber entender que se maneja en un tiempo distinto al nuestro. Nosotros decimos pronto llegará, hablamos del ómnibus y en 5 minutos llega, pero el pronto llegará de Dios no son 5 minutos, no son 2 kilómetros, no lo sabemos, pero también hoy lo podemos entender mejor que antes, porque nosotros agarramos el Google Maps y entonces vemos el tamaño de un desierto. Antes no se sabía, entonces marchar, avanzar, caminar, estaba la esperanza por lo que se escuchaba a veces de los comerciantes que andaban de una aldea a la otra, las distancias y los tiempos y las lunas o los soles que llevaba llegar a un lugar o al otro, pero claro, una cosa era un comerciante que marchaba con su mercadería, pero a la vez también provisto para poder transitar ese camino. Acá no se salió caminando con mochilas llenas de alimentos y de ropas, entonces era lo mismo de siempre y de todos los días y esperando el prodigio de Dios, ¿no? Ay, Dios. No. Bueno, da para seguir, vamos a seguir otro día con Moisés, pero ahora vamos para otro lado, porque si no, mira, María Magdalena fue una discípula de Jesús. ¿Cómo la conoció? Porque se dijeron muchas cosas de ella. Sí, sí, claro que fue. Ah, ok. Eh, claro, la conoció así como está escrito, es decir, en ese Ah, momento en el cual venían a lapidarla, sí, porque esa situación, hay muchas mujeres que se ven representadas en esa figura, ¿no? Pero desde ese lugar también quieren entender que no era prostituta, ah, han hecho películas que sí, no ha tenido, sí, no la representan como prostituta, pero lo que pasa es que entiendan otra vez, el hombre era el que dominaba, la mujer era un estorbo en la vida de un hombre la mayor parte del tiempo.
y era alguien a quien acudía para buscar gozo un momento, o en algún momento específico, que no pasaba solo por la cama, sino también por obtener el alimento, un Sí, cuidado, un mimo, es decir, todo él era el que esclavizaba a la mujer. sí, Entonces, las mujeres no tenían muchas alternativas, no es que salían a buscar trabajo, ahí no había esas alternativas ni esa idea, ¿no? Como hoy tenemos concebida o entendida o posible. Una de las alternativas, justamente como el hombre dominaba, era la prostitución. Y la prostitución no era para enriquecerse, era para tener una hogaza de pan, con suerte, que muchas veces recibían más golpes que pan, porque como eran abusos, entonces la prostitución era algo, una salida muy común para la mujer, para poder al menos poder sobrevivir. sí, sí. Entonces, ella era muy bonita, es decir, algo como excepcional dentro de esa etnia, como muy refinado dentro del oficio que tenía, pero tampoco era como la mayor parte de las mujeres algo que hicieran por una elección de vida, sino que porque no había otras alternativas, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento en que aparecen estando Jesús, eh, más o menos parecido como algunas películas muestran, él estaba con los discípulos, pero estaban en el suelo y Jesús haciendo garabatos en la arena, y en ese momento aparecen eh, gente corriendo a una mujer, la cual venían a apedrear, porque las leyes esas tiranas de ese Dios que habían hecho tan humano, decía que había que lapidar al pecador, y entonces Jesús la hizo simple y fácil con pocas palabras, ¿no? Dijo, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, porque en definitiva lo provocaron. Ah, él está acá, a ver qué dice, porque ya que las sabe todas, ¿no? A ver qué dice él, porque a veces se pone en contra de los profetas, lo que dice la ley de los profetas dicen que hay que lapidar al pecador. Entonces, a ver qué dice, ¿no? Lo quisieron tentar, a ver si se ponía en contra. No, y él no lo modificó. Dijo, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, porque al pecador hay que apedrear, si no tienen pecado, apedreen. Claro, y ahí todos dijeron, bueno, no, nos mató con esa porque todos tenemos de alguna manera, la mayor Algo. parte de los hombres acudían a la prostitución o se movían de una manera no muy virtuosa. Claro. Entonces, con pocas palabras, pero claro, esa actitud, esas pocas palabras, bueno, lo que vino a continuación de Jesús, cuando ella le agradece, y bueno, él le pregunta, ¿no? ¿Dónde están los que te buscaban? Se fueron, bueno, dices, estás libre, yo no encuentro pecado en vos. Porque en realidad, vuelvo a lo mismo, el pecado sería si encuentra gozo, placer, satisfacción en estar así de alguna manera torciendo su vida. Exacto. Pero no era que ella lo hiciera porque gozaba y disfrutaba. Pero a partir de ese momento, esas palabras verdaderamente fue, si no el primer milagro que Jesús hizo en su presencia, que no lo hizo él, si se quiere, sino que lo posibilitó con esas palabras que ella cambiara porque revirtió su vida, pero porque vio que había otra salida, otra alternativa, y que nunca, a ver, imagínense, en qué momento en esos tiempos y en esas calles iban a encontrar un hombre que te hablara con amor. Ah, Entonces, eso la tocó mucho a ella, ¿no? Y por supuesto que se convirtió en su seguidora fiel. Esto generó celos, molestias entre todos los viejos que claro. andaban con Jesús, estructurados todavía con todas esas cosas de la mujer y qué sé yo. Claro, la mujer tenía un cuidado, una dedicación, una atención que muchos la veían como lujuria, porque que Claro, una mujer tocara a un hombre, pero claro. ella amaba a su maestro, ¿no? A su vez eran como amores imposibles, porque ella, aunque lo viese con amor como mujer y a él como hombre,
sabía de la distancia que había, y él, aunque la viese a ella como mujer, sabía también a qué había venido y su vida no pasaba por hacer esa vida humana, la de Jesús. Porque también, viste que dicen que Jesús se casó con Magdalena, que tuvo hijos y que murió a tantos años, que no murió en realidad en la Mira, cruz. Bueno, postulados. te voy a decir algo. Yo una vez, hace mucho tiempo, te lo pregunté y me acuerdo, yo siempre te veo sonriente, me dijiste, no, así serio. Y yo dije, no, entonces no pasó. Pero me acuerdo patente y me quedó clarísimo, te voy a decir, que no se Bueno, casó con ella. no, 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 no. Pero imaginen, bueno, no sé si se pueden imaginar, pero lamentablemente se lo ha endiosado mal a Jesús. Digo Ajá, mal en el sentido de que se le atribuyen cosas que no han sido y se lo ve de una manera que no es la correcta. Entonces, él es el amor de Dios encarnado, pero lo han puesto tan lejos a una realidad humana que la mayor parte de las personas lo ven como inalcanzable. claro. Entonces, nadie piensa que alguna vez se pueda llegar a arrimar a todo esto, ¿no? Y él dijo, todo esto que yo hago y mucho más podéis hacer vosotros. Entonces, no dijo, lo hago solo yo y nunca lo podrán hacer ustedes. Sin embargo, la gente lo puso en aquel lugar tan lejano, pero quería llegar al hecho de que él como hombre, mientras fue creciendo, también, imagínense, ¿no? El amor encarnado, cuando crece, no es todavía consciente hasta un determinado momento en el que llega a su despertar de ser un maestro, y entonces como humano, alguien que encarna el amor, ¿qué es en el mundo lo que más se asemeja a lo que es la manifestación de amor más puro dentro del mundo, sino la conformación de una familia? Entonces, él desde pequeño también tenía esa visión y ese ideal, ¿no? Tener una familia y envolverlos con su amor. ¿Pero por qué el propio amor? Ahora, cuando fue entrando en conciencia de lo que tenía que hacer, eso no era posible, porque tenía que comprometerse con el mundo para llevar esa enseñanza. Si hubiese tenido una familia, no podía abandonar la familia para Mm, ir a hablar, porque no hubiese sido bien visto, no hubiese sido un ejemplo. No hubiesen dicho claro, en la distancia, ¿qué venís a hablarnos de amor si dejaste tu familia ni sabes qué les está claro, pasando? Bueno, claro. más allá de por lo que decía la gente, era el hecho concreto, ¿no? Eran tiempos difíciles, duros. Hoy, aunque nosotros podamos viajar para ir a llevar una palabra, podemos ir con la familia, nos podemos comunicar por internet, WhatsApp, si tenemos muchas, teléfono. claro, exacto, muchas alternativas, muchas cosas que antes no había. Y de hecho también tenía que concentrarse. Entonces, si él estaba como más disperso en atender una familia, le era difícil concentrarse en lo que tenía que hacer, que era marchar de un pueblo, de un poblado al otro, cuando ya entró en la actividad como maestro, llevando la palabra y bueno, buscando de sanar, pero la intención principal era sanar el espíritu y que la gente trabajara para sanarlo y mantenerlo sano. Entonces, eso era lo principal, pero para eso hay que tener una presencia constante, ¿no? Es decir, nadie viene del cielo a traer semillas, las entrega y se desaparece. Claro, Quien entrega una semilla de parte de Dios toma un compromiso hasta que dé frutos esa semilla con aquel a quien se la ha otorgado. Es decir, la labor de un maestro termina cuando su discípulo alcanzó la maestría. Miles y miles de años pueden pasar, pero él no va a dar una semilla y se fue. Entonces, para tener ese grado de compromiso, necesita casi que la exclusividad en la entrega a todo esto y no se puede dispersar. Ese era el caso en aquel momento, hace 2000 años, dada también, como digo, esa realidad que se vivía, de que cortas distancias entre poblados
había la mayor parte de las personas que jamás la transitaban, la recorrían, y sabían de la existencia de un poblado porque los viajantes, los viajeros, los comerciantes traían noticias, información, pero no es que verdaderamente lo hubiesen conocido. Y a su vez, transitar ese camino tenía que tener un sentido. No es como hoy que uno dice, me voy a probar a la ciudad a ver si encuentro trabajo. No, no, porque no era distinto, se sabía que no era distinto. Los lugares donde había más posibilidades de sobrevivir, de subsistir, eran los poblados que estaban cerca de algunas fuentes o pasos de agua, por ejemplo, en aquellas zonas tan áridas. Entonces, ahí es en donde a lo mejor se conformaban las ciudades más grandes e importantes. Pero como siempre, donde hay ciudades más grandes, importantes, más personas, en realidad suele haber menos probabilidades o condiciones inferiores de trabajo a las que suele haber en los lugares donde hay menos personas. Pero bueno, todas esas cosas humanas. Bueno, te voy a dejar la pregunta para el martes que viene. Te digo que da para hacer un programa entero de Jesús, un programa entero ay, no me sale el Magdalena. nombre, de Magdalena, Magdalena. y un programa entero de Moisés. Así que bueno, Sí. te dejo la pregunta para la próxima, después te la vuelvo a repetir. Bueno, la profecía de los cátaros dice que en el año 2021 surgirá surgirá la iglesia del amor de Jesús. ¿Querés contestarla ahora o la dejamos? La dejamos, ¿eh? Ya La la verdad, dejamos. no, porque no, lo vamos a dejar, pero igualmente yo no conozco mucho de profecía de las personas, pero no sé, 2021 se refiere a este siglo, el 2020-2021. Sí, de los cátaros. Sí, no, no, pero esos son fanatismos religiosos, pero bueno, lo podemos hablar. Bien, podemos ver, por ahí le damos un cachitito y después seguimos con lo demás. Bueno, Sí, Daniel, sí, te sí, sí. agradezco. Y yo siempre te voy a decir lo mismo porque ya soy cursi directamente. Yo tengo que decirte que cada vez te quiero más. Cada vez es más Bueno, grande. Uy, no, te voy a cortar porque voy a llorar, así que estoy bueno, agradecida de haberte conocido. Estoy muy feliz, muy feliz. gracias, Y sé que igual vos yo. hablás no porque leíste, lees porque lo viviste. Y eso es maravilloso. Por eso es tan importante tu palabra. Bueno, gracias. Un abrazo grande, Daniel. Nos vemos Igual, el martes que igual, viene. gracias. Nos Chau, vemos. chau. Gracias a todos. Chao.